Buenas tardes, eh, alumnos, alumnas. Bienvenido a la clase número 5 de la materia de Derecho Procesal. Mi nombre es Mariano Peralta, soy profesor adjunto de la materia. Y bueno, por las circunstancias que todos conocemos, por lo menos en esta materia continuamos con la modalidad de clases virtuales. Atento a la falta de interacción por haber optado por este tipo de clase asincrónica. Tengo una limitación con respecto al tiempo. No puedo interactuar con ustedes. Seguramente después cualquier consulta que tengan sobre la materia podrán hacer en el foro que hay dentro de lo que es el aula virtual, el campus virtual. Entonces cualquier duda que tengan la pueden evacuar ahí. Bien, chicos, ya se ha expresado anteriormente, cuando han visto la bolilla del proceso, de que en el proceso hay una serie de actos que van concadenados. Bueno, esos actos que se los mencionó en el proceso, que tienen un inicio y un final, que es con la sentencia definitiva, es lo que vamos a ver hoy, y hago algunas aclaraciones. Lo que yo tengo preparado para explicar en la clase está referido a los temas más esenciales que tiene la bolilla. Lo que no significa que los otros temas que yo no lo aborde no tengan que ser estudiados y no vayan como tema del parcial. Como una vez un profesor que tuve en la facultad me mencionó, hay temas esenciales y temas accidentales para estudiar. Los temas esenciales son los que nos permiten aprobar, y si le sumamos a los temas accidentales, ya entramos dentro de lo que es la excelencia del conocimiento y para tener una mejor evaluación. Dicho esto, reitero, yo voy a abordar tal vez los temas más esenciales. También voy a ir exponiendo un PowerPoint y al final hago mención de la bibliografía, y siempre recalco de que cuando hablamos del Código de Procedimiento Civil de la provincia, la referencia es entrar a la página del Poder Judicial de Tucumán, justucumán.gov.ar. Ahí van a tener las últimas actualizaciones de los códigos. Bien. La bolilla o la unidad número 5 trata sobre los actos procesales. Y hay que diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de actos procesales, hablamos de los hechos voluntarios que tienen por efecto directo o inmediato la constitución, el desenvolvimiento y la extinción del proceso, ya sea que procedan de las partes, del órgano jurisdiccional, de los auxiliares o de terceros. ¿Por qué digo que hay que hacer una diferenciación con los actos jurídicos del derecho privado? Porque los actos procesales tienen una determinada particularidad, que ya lo vamos a explicar más adelante. Dicho de otro modo, estamos hablando de hechos voluntarios que llevan adelante estos sujetos. La otra categoría que tiene incidencia de lo que es dentro del proceso está referido a los hechos procesales, que son aquellos sucesos y acontecimientos susceptibles de producir efectos en el proceso. Por ejemplo, hablamos
del transcurso del tiempo. Por ejemplo, hablamos de alguna muerte. Por ejemplo, hablamos, ya que yo trato en lo posible de hacer referencia a la actualidad, algún hecho de fuerza mayor. ¿Y qué mejor ejemplo que esta pandemia del COVID-19 y su consecuencia, que ha sido la cuarentena obligatoria, que ha obligado el año pasado, en el año 2020, a cerrar el Poder Judicial por varios meses? O sea que ahí vemos cómo este hecho o este suceso de la naturaleza ha tenido una incidencia directa en todos los procesos, con la suspensión de todos los plazos judiciales que estaban corriendo. Bien, volviendo a lo que es el acto procesal, hay un punto elemental, que es el hecho, o sea, que el sujeto o los sujetos que llevan adelante los actos procesales tienen una motivación, tienen un interés, hay un acto de voluntad. Y acá entramos en un pequeño punto que a la cátedra nos interesa bastante, que son la categoría de lo que se denomina el negocio jurídico procesal. ¿Por qué? Porque una parte de la doctrina considera que la voluntad en los actos procesales no tiene tanta relevancia, ya que, a diferencia de lo que son los actos jurídicos del derecho privado, en donde la voluntad prevalece sobre los efectos que pueden causar. En el campo del derecho procesal, la voluntad tiene una limitación. ¿Por qué? Porque por más que la voluntad pretenda, digamos, imponerse dentro de lo que es el campo del derecho procesal, el efecto va a estar supeditado a que se haya llevado o se haya cumplido los requisitos legales que establecen las normas procesales. O sea que hay una limitación concreta de la voluntad. El ejemplo que siempre doy es sobre todo en el campo del derecho de familia, en donde puede haber una autonomía de la libertad en el sentido de que en un proceso de pensión alimenticia las partes acuerdan voluntariamente un monto, un valor de esa pensión alimenticia, y hay una autonomía de voluntad, tanto del alimentante como de la persona, digamos, que va a recibir el beneficio, como el que está obligado también a darlo. Pero cuando tiene intervención, por ejemplo, la defensora de menores del Ministerio Popular, si considera que hay un perjuicio para el menor, acá la voluntad de las partes queda como inhibida, o sea, no va a prosperar. Y bueno, por ley, en los procesos de familia tiene que haber intervención y dictamen del Ministerio Público. O sea que es un ejemplo de la limitación que tiene la voluntad, y por eso es que la doctrina o una parte de la doctrina considera, digamos, que el negocio jurídico procesal no existe o no se configura. Sin embargo, como siempre sucede dentro de lo que es el campo doctrinario del derecho, hay una parte que no piensa lo mismo, que considera que la autonomía de la voluntad sí tiene, digamos, aplicación dentro del derecho procesal, y que se aplican en forma analógica las normas de los actos jurídicos del derecho privado respecto de los actos procesales, y le atribuye esta parte de la doctrina el carácter de negocio jurídico procesal. Y el ejemplo que dan son el acto procesal del juramento o de la confesión o de la renuncia. Bien, entonces
en esta primera parte hemos explicado o descrito lo que es el acto jurídico procesal, el hecho jurídico procesal y el negocio jurídico procesal. Estos dos últimos, a excepción del hecho, el acto jurídico procesal y el negocio jurídico procesal, sí hablamos de el interés o la voluntad de los sujetos que llevan adelante el acto. Bien. ¿Cuáles son los elementos que tiene el acto procesal? Bueno, ahora voy a compartir el PowerPoint. De todos modos, yo lo voy a agregar también, digamos, a la clase para que ustedes lo puedan tener como referencia para estudio. Pero, les vuelvo a repetir, es simplemente una referencia, una guía para el estudio. Bien. Bueno, ahí tenemos lo que es la unidad. Los que le explicaba recién, los actos procesales, los hechos procesales, el negocio jurídico procesal, un tema importante para que lo repasen. Y ahora entramos a ver lo que son los elementos del acto procesal. Bien. Dentro de los elementos del acto procesal tenemos una clasificación que nos habla de los sujetos, el objeto y las formas procesales. Con respecto a los sujetos, lo que tenemos que decir que son aquellos que intervienen dentro del acto procesal. Están constituidos esencialmente por las partes, por el órgano jurisdiccional, el magistrado y sus auxiliares, como también por los terceros que intervienen dentro del proceso, por ejemplo, los peritos. ¿Qué requisito importante tenemos que tener en cuenta con respecto a los sujetos del acto procesal? Que para que el acto procesal tenga que tener sus efectos normales, el sujeto tiene que tener actitud para ello. Y cuando hablamos de eso, de la actitud que tiene que tener el sujeto, respecto de las partes, ya sea del actor o del demandado, estos tienen que ser procesalmente capaces. O sea, tener la aptitud para poder intervenir en el proceso. Con respecto al órgano judicial, la aptitud o el requisito con respecto a este sujeto es que deben ser competentes para que el acto procesal tenga su efecto dentro del proceso. Bien. Con respecto al otro elemento, que es el objeto del acto procesal tiene que tener dos condiciones. Por un lado, el mismo tiene que ser idóneo, o sea, apto para lograr la finalidad pretendida de quien lo realiza o lo lleva adelante. El otro requisito, que tiene que ser jurídicamente posible, no prohibido por la ley. Creo que con respecto a estos dos elementos del acto procesal no reviste mayores
dificultades para el estudio. Es algo concreto y que lo pueden repasar sin ningún problema en su casa para el examen. Hay un elemento del acto procesal que sí me voy a explayar un poco más porque tiene muchos ribetes, digamos, de importancia para que ustedes lleven adelante el estudio. Y se hace referencia a las formas procesales, que a la vez estas formas procesales están referidas a las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se cumple el acto procesal. Bien. Como habíamos dicho al comienzo, y hablamos de la autonomía de voluntad, cuando desarrollamos el tema de lo que es el negocio jurídico procesal, si es válido o no dentro del campo del derecho procesal. Acá cuando hablamos de las formas procesales, podemos ver con mayor claridad ese poder, digamos, de incidencia que tiene sobre el comportamiento que pueden tener las partes dentro del proceso y para el cumplimiento de los actos procesales. Bien, ya entrando de lleno en lo que es las formas procesales, el acto procesal lo podemos dividir dentro de lo que es su contenido, que es la fase interna, subjetiva, donde está la motivación, el interés del sujeto, pero por otro lado también tenemos la forma, o sea, la parte externa, la parte objetiva del acto procesal. ¿Y por qué es importante el tema de la forma? Porque es el modo que tiene la norma procesal establecido para la validez del acto procesal. O sea que la norma procesal establece una serie de requisitos para que este acto procesal cumpla su finalidad. Si ustedes van y ven lo que es dentro del Código de Procedimiento Civil, el articulado respecto de los actos procesales en particular, que es tema de la próxima bolilla, van a ver que hay muchos requisitos que establecen cómo tienen que ser los escritos judiciales, qué tiene que contener la demanda, qué tiene que contener la contestación de la demanda, las defensas que pueden articular las partes, que hay un plazo en donde tienen que presentarse los actos procesales y hay muchos ribetes con respecto a la forma. ¿Por qué? Y aquí entramos ya a hablar de las circunstancias de tiempo, lugar y modo. La ley procesal establece los requisitos por una seguridad jurídica y cuando hay una mayor medida de los intereses comprometidos, mayor es el requisito de exigencia y también la sanción que puede existir en el caso de que no se cumplan estos requisitos establecidos por la ley procesal. Y de esta forma tenemos una suerte de clasificación que está dividida en tres partes respecto a la rigidez, digamos, que pueden tener estos actos procesales con respecto a la forma. Entonces, el jurista Clarea Olmedo nos habla de actos con formalidad imperativa. ¿Qué quiere decir esto?
que son actos que la ley exige estrictamente su cumplimiento. Y ya sea que uno no cumple estrictamente, tienen atraída o aparejada una sanción que normalmente se traduce en una nulidad del acto procesal. Tienen, por lo visto, una forma vinculante, o sea, tiene que estar realizado el acto procesal de acuerdo a la norma. Un ejemplo que puedo traer a colación son las audiencias, por ejemplo, sobre todo en la parte laboral o en la parte de familia, en donde se establece que hay audiencias en donde tiene que estar presididas por el juez, bajo pena de nulidad. Bien, en la otra categoría que encontramos de los actos son los actos con formalidad no imperativa. O sea, que son aquellos actos que establecen una serie de requisitos, pero que no establecen una sanción. Es una mera irregularidad y que pueden ser subsanados a posteriori. Y por último, tenemos aquellos actos procesales no formales, en donde no hay previsto o regulado una forma de cumplirlos y está librado a la libre actividad tanto de las partes o de los sujetos que intervienen dentro del proceso. Esto es en cuanto a la exigencia o la rigurosidad en la forma de los actos procesales. Ahora vamos a ver las distintas circunstancias que hacen digamos, al elemento de la forma de los actos procesales. Y en primer lugar, y muy importante, tenemos lo que es el elemento tiempo, o sea, cuándo producir el acto procesal. Y de esta forma, la norma procesal tiene establecido plazos o términos procesales, o sea que son lapsos de tiempo para que se cumpla el acto. Elemental, el elemento tiempo, seguramente otros profesores y tal vez en otra materia les van a hacer referencia, pero el tiempo en lo que es el acto procesal y en el proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los actos procesales tienen que cumplirse en un tiempo determinado. Ejemplo, la contestación de la demanda, que en los procesos ordinarios está establecido en 15 días, el planteo de las excepciones en el juicio ejecutivo, que tiene establecido los 5 días. Los recursos que puedo plantear dentro de un proceso, un recurso de apelación, lo tengo que hacer dentro de los 5 días. ¿Por qué? Porque si yo no presento el acto procesal dentro de ese plazo, pierdo, digamos, precluye la oportunidad. O sea, la parte que tenía que hacer uso, digamos, presentar ese acto procesal, pierde su oportunidad. Por eso el tiempo es importante. Por otro lado, de esta forma, el ordenamiento jurídico procesal, ¿qué factor relevante está cumpliendo? De que este proceso avance. Porque si no tuviese un plazo para cumplir los actos procesales, ya sea el sujeto, las partes, como para expedirse el órgano jurisdiccional, los procesos se tornarían infinitos. Bien, ¿cuál es la regla general con respecto al tiempo dentro del acto procesal? Bueno, la norma procesal nos habla de que los actos procesales se tienen que cumplir en días y horas hábiles judiciales. Y
estos días y horas hábiles judiciales hacen referencia a cuando está funcionando o está abierto la sede del juzgado. Normalmente se utiliza en el horario matutino, o sea, desde, bueno, por la pandemia se ha modificado el horario, bueno, 7 a 2:30, pero hablamos de horario matutino, o sea, no, antes teníamos de 7 a 13, bueno, ahora estamos dentro de un periodo especial. Pero estamos hablando de ese lazo de tiempo y también hay una atención vespertina, también antes era de 16 a 19, bueno, ahora se ha corrido un poco. Pero es el horario en donde el despacho del juzgado, la sede del juzgado, está abierta. Y eso con respecto a las horas hábiles. Y también los días hábiles se habla de lunes a viernes, los días hábiles. No estamos incluyendo los días feriados, ni sábados, ni domingos, ni los días inhábiles dispuestos por acordada de la Corte Suprema de Justicia. O sea que hablamos de días y horas hábiles judiciales, de lunes a viernes, y tenemos el horario matutino y vespertino. Ahora bien, estamos en un proceso de cambio. Hay toda, si bien ya venía, ya había una acordada para la implementación del expediente digital que se venía postergando de a poco, que ya estaba planificado, pero el tema de la pandemia y de la cuarentena ha desencadenado el funcionamiento de lo que es toda la parte digital de los procesos judiciales. Saben ustedes que están funcionando el expediente digital, saben que hay un portal del Poder Judicial que se denomina SAE. ¿Y cuál es la particularidad? Que seguramente esto nos va a llevar al cambio de acá a un tiempo muy corto. Por ahí ustedes van a ver que el Código de Procedimiento establece ciertas formas y con el expediente digital y el sistema SAE que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, a excepción que cuando se lo limita, cuando son las ferias judiciales, ya la presentación de los decretos judiciales que se hacían en la sede del juzgado ya no es necesario. Todas las presentaciones son digitales. O sea que yo puedo estar trabajando y presentar un escrito a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. O sea que la parte digital medio que viene a modificar, digamos, todo lo que está plasmado en los códigos de procedimientos y que las acordadas dispuestas por la Corte, que seguramente lo van a ver en la próxima bolilla, han tratado de ayornar lo que establece el código de procedimiento con, digamos, el funcionamiento del expediente digital y el sistema SAE. Bien. ¿Qué sucede cuando hay algún tipo de emergencia? Cuando necesitamos que el juzgado se expida, digamos, en una forma mucho más expedita respecto a algunos temas. Y ahí, si bien está hecha la regla de los días y horas hábiles judiciales, siempre en el derecho ustedes saben que encontramos las excepciones. Y las excepciones son la habilitación de los días y horas inhábiles. ¿Qué significa esto? Así como le expliqué que hay un horario y unos días en donde funciona el juzgado y que aún existe, sobre todo durante el tema de la cuarentena obligatoria, existe el teletrabajo, o sea que los empleados y los señores jueces
tenían que trabajar desde su casa, desde su domicilio, sin concurrir a la sede del juzgado, eso no implicaba que esté funcionando las 24 horas del día. O sea, hay una limitación horaria para los empleados, para los magistrados. Entonces, la habilitación de días y horas significa que el juzgado, ante los casos de emergencia, por ejemplo, cuando dentro del rubro de familias tenemos una protección de personas donde tenemos que excluir a alguna persona violenta del hogar, el resguardo del grupo familiar, amerita la habilitación de los días y horas, y eso se traduce en que el juzgado puede trabajar o expedirse o resolver fuera del horario y de los días hábiles judiciales. Bien. Un tema muy importante que puede ser tema de pregunta de examen y está referido a lo que se denomina cargo extraordinario. Bien, cuando hablamos de que hay un plazo para la presentación de los actos procesales, presentar una revocatoria, presentar una apelación, presentar una nulidad, sabemos que tenemos un plazo. Recién hablamos de los casos de la oposición de defensa, que normalmente son los 5 días para presentarlo, 5 días hábiles. Y el fundamento que tenía o que tiene todavía el código, porque está todavía funcionando, es que como las horas y los días hábiles judiciales terminan o finalizan en el horario de despacho, o sea, llamémosles desde hasta las 19 horas, y el día culmina a las 23:59 horas, ese lapso de horas que no me permiten a mí, digamos, aprovechar para presentar, digamos, este acto procesal, la norma jurídica procesal preveía lo que se denomina el cargo extraordinario. ¿Y qué significa? Que yo tengo una extensión de 2 horas al día del vencimiento en el día posterior. Lo repito, el cargo extraordinario es la extensión para la presentación del acto procesal en las 2 horas siguientes al día del vencimiento. O sea que si a mí el vencimiento se me produce hoy, día miércoles, yo tengo las 2 primeras horas del día siguiente para presentar ese acto procesal. Por ejemplo, un recurso de apelación. Bien, acá viene algo que yo me pregunto como abogado y como docente. ¿Hasta cuándo o seguirá existiendo el cargo extraordinario cuando yo tengo la posibilidad tecnológica de presentarlo hasta las 0 horas de ese día del vencimiento? Con el paso del tiempo quedará en desuso el cargo extraordinario, no sé, el tiempo lo dirá, la conveniencia lo dirá, pero el fundamento lo teníamos en el tema de el lapso en que se computa el día, que está establecido en el nuevo Código Civil en el artículo 6, o sea, la forma de computar los plazos, y ahí nos habla de que el día termina, digamos, a las 0 horas, o sea, 23:59 minutos. Entonces, con el expediente digital, con el sistema SAE, yo tengo la posibilidad de presentarlo fuera de la hora del despacho. Pero bueno, eso es una pregunta que me hago a futuro. El cargo extraordinario goza todavía de buena salud y está plenamente vigente. Bien. Disculpen.
Bueno, esto con respecto al elemento tiempo, vamos a ver ahora, y creo que esta vez el más relevante, el más importante para repasar, pero pasamos al elemento o a la circunstancia, lugar, o sea, dónde se debe producir el acto procesal. Bueno, el principio general es que en la sede del juzgado, todos los actos se deben cumplir en la sede del juzgado y excepcionalmente puede ser que dichos actos procesales se lleven fuera del radio del juzgado, ya sea que haya que realizar algún tipo de inspección judicial, ya sea que se tenga que tomar declaración un testigo que por una cuestión de enfermedad no pueda trasladarse a la sede del juzgado. Pero el principio general es que tiene que ser en la sede del juzgado. Bien, nueva pregunta. Durante la pandemia y por la cuarentena se habilitó y se llevó a cabo, es más, se lleva a cabo todavía las audiencias a través de los medios tecnológicos, o sea, normalmente se utiliza el sistema Zoom. Entonces, físicamente no estoy en el juzgado. Tecnológicamente, digamos que sí. Pero bueno, son preguntas y cuestiones bueno, que habrá que ver más adelante, ¿no? Toda una reforma que va a tener que tener el código para ayornarse o adaptarse a las nuevas tecnologías. Bien. Y por último tenemos el elemento modo, o sea, circunstancia de modo. Cómo producir el acto procesal. Y ya algo habíamos hablado, tenemos por un lado los sujetos del proceso, son los actos de la parte que tiene que cumplirse ya sea en forma genérica o específica. Va a depender de los requisitos que establezca la norma procesal para el modo en que tienen que producirse los actos procesales. Y por otro lado, también están los actos del tribunal, que también gozan, digamos, de la misma categoría de acuerdo a qué acto procesal deba cumplirse. No es lo mismo una providencia simple que una sentencia. Entonces, la providencia simple, digamos, tiene requisitos elementales, básicos, por ejemplo, la fecha en que es emitida o la firma. En cambio, una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria ya exige una serie de otros requisitos, entre ellos, por ejemplo, que tiene que ser motivada. Bien, chicos, espero que la explicación de estos puntos les haya servido. Les reitero que cualquier duda que tengan, va a haber un foro en donde van a poder hacer, digamos, las consultas necesarias y, bueno, voy a ir evacuando las dudas. También va a haber clases de consulta. Así que, bueno, acá concluyo mi clase, bueno, y espero que les sirvan como orientación para que puedan estudiar y tener éxito en el examen. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.